Dios nos bendiga esta mañana. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos a leer allí los versos 3 al 8. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 3 al 8. La mayoría de creyentes considera a este pasaje como la esencia del Evangelio. Y por eso le voy a rogar que lo aprecie, que lo escuche muy bien. Primera a los Corintios, capítulo 15, versos 3 al 8. Con mucha atención. Dice así la palabra: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos de ellos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Amén. Padre, gracias por esta palabra. Señor, cuando el Señor Jesucristo, tu Hijo, resucitó victorioso, apareció por aquí, por allá, a tanta gente. Y un día te apareciste frente a nosotros. Muchos de nosotros ni te buscábamos, pero te apareciste. Como Saulo no te buscaba, te perseguía, pero te apareciste frente a él. Y su vida para siempre cambió de rumbo, como tú has cambiado de rumbo nuestra vida. Ayúdanos a apreciar, Señor, que estos hechos históricos de la resurrección y el aparecimiento frente a tantas personas y la ascensión, todo eso no son solo datos históricos, sino hechos reales hasta hoy. Sigues apareciendo frente a la vida de tanta gente para transformar el rumbo de sus vidas también para siempre. Oramos, Dios, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Bien, esta mañana vamos a tener la segunda parte del tema que iniciamos el domingo pasado. Murió, resucitó, fue exaltado. Amén. Murió, resucitó, fue exaltado. Estábamos diciendo el día pasado que para nosotros estos días de recordar el sacrificio del Señor, nos vamos solamente al Señor en la cruz. Y por allí nos vamos y hasta lo dejamos crucificado. Oiga, no, el Señor resucitó. Fue sepultado, resucitó. Pero la historia no termina ahí. Después de haber resucitado gloriosamente, fue ascendido a los cielos. Y tampoco termina ahí. Dice la Biblia que al llegar a los cielos fue exaltado hasta lo sumo. Y ahí se quedó. ¿Sabe por qué se quedó ahí? Porque hasta lo sumo es que ya no hay más. Hasta lo sumo es que hasta ahí llega. Ya no hay más. Por eso tenemos que insistir, hermanos. Y no estoy diciendo que decirlo como yo lo voy a decir sea malo o sea pecado, pero que ya no es razonable. Dios es el Dios más grande. ¿Más grande? ¿Hay otros? No. Dios no es el Dios más grande, es el único Dios. Dios es el Dios más santo. ¿Quiere decir que hay otros que son un poco menos santos, pero que son dioses? No. Dios no es el Dios más santo, es el único santo. Dios es Dios de dioses. ¿Hay otros dioses que son menores? No hay otros dioses. Él es el único Dios. Y así cada uno con cada una de las características solo de Dios. Solo Dios es Dios. Solo Dios es santo. Solo Dios es eterno. Solo Dios es grande como solo Él. Esa es la realidad de la persona, de la característica de Dios en las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Ahora, lo que hemos visto aquí en 1 Corintios 15, 3 al 8, es el apóstol Pablo. Y todos sabemos de dónde viene Pablo. Era Saulo en su vida anterior, perseguidor de la iglesia. Óigame, Pablo nunca se propuso, voy a ver quién es Dios. No, él creía que ya sabía quién era Dios. Y como creía en ese Dios, según como los judíos entendían el Antiguo Testamento, ese Dios que nos sacó de Egipto y nos cruzó por el desierto y nos trajo a estas tierras de Canaán, es un Dios nuestro, solo de los judíos. Y cualquiera otro que no sea judío tiene que someterse a la ley judía para tener el favor de Dios. Y esa era la mentalidad de los judíos, y por eso cuando viene el Señor Jesucristo y se manifiesta como el Redentor, el Salvador, que vino a morir por todos, por judíos y no judíos, no, decían ellos, este no es el Mesías nuestro. Y comenzaron a perseguir a los creyentes. Saulo era uno de ellos. Y ahora, cuando escribe a los Corintios, años después, escribe a los Corintios convertido en el gran apóstol Pablo, dice esto que acabamos de leer. Es como un resumen que acabamos de leer en el verso 3. Primero les he enseñado que asimismo recibí lo que les voy a decir. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y cuando vamos leyendo poco a poco es conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados, no porque un día antes se le ocurrió, no sé cómo salvar a los pecadores, se me ocurre que la única manera puede ser... No, hermanos, no. Era parte del plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Así estaba escrito. Por eso dice, conforme a las Escrituras. Ahora otra cosa. Cristo murió por nuestros pecados. De repente pensamos en Cristo, su muerte, su cruz, su sufrimiento, su sacrificio. No, hermanos, esto de sentir el dolor ajeno, siento el dolor ajeno como que es de Cristo. No, es nuestro dolor. Él murió por nuestros pecados. Su muerte tiene que ver con nosotros y solamente con nosotros, no es solo con Él. Él ocupó su lugar, no lo olvide. Y además dice, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Señor Jesús y los profetas del Antiguo Testamento también ya habían anunciado que tenía que morir, que tenía que ser sepultado y después tenía que resucitar al tercer día conforme a las Escrituras, conforme a lo que ya había sido escrito. Qué importante que el apóstol Pablo está señalando siempre, esto ocurrió conforme a lo que ya había sido escrito. No hay nada improvisado aquí. No hay nada que se le ocurrió en el momento, ya estaba escrito. Y otra vez tenemos que decir, fue sepultado, y no tenemos que decir, pobrecito Cristo, qué lástima, como si fuese un dolor ajeno o una sepultura ajena. Él fue sepultado y nosotros fuimos sepultados juntamente con Él. Y lo más importante es lo que sigue. Resucitó al tercer día. Qué cosa tan buena, bien por Él. Hermano, no solo por Él, sobre todo bien por nosotros, porque Él resucitó en lugar nuestro. Su muerte y resurrección es nuestra muerte y nuestra resurrección. Nos dio vida por su muerte, nos dio vida por su dolor, nos dio vida por su sacrificio. Es algo que tiene que ver de modo directo con cada uno de nosotros. Y también apareció a Cefas. Cefas es el nombre que antes tenía Pedro. Cefas es en el hebreo, Pedro en el griego. Y después a los 12. Sí, apareció a Pedro y después apareció a los 12. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. El Señor no apareció al oculto, solo con este porque es mi amigo. No, quería que fuese visible. Y todos esos 500 y los 12, óigame, son testigos irrefutables. Lo vieron resucitado. Lo vieron con las mismas marcas de la muerte con que fue crucificado. Y después de aparecer a los 500 a la vez, muchos ya duermen, quiere decir muchos de ellos, cuando Pablo escribe ya ha pasado algún tiempo y dice, algunos de ellos ya murieron. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Mire cómo va siguiendo la historia, no fue una cosa oculta. Mucha gente lo vio resucitado y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Eso como un abortivo es interesante.
como alguien que se echó a perder. Sí, eso es. Un aborto se echó a perder. Yo era un abortivo antes, cuando andaba persiguiendo a la iglesia, cuando andaba persiguiendo a los cristianos. Era una persona echada a perder. ¿Sabe lo que significa esto? A veces no nos detenemos en estos importantes detalles de la Escritura. Vamos corriendo en nuestra lectura muy de corrido. Óigame, todos nosotros vinimos a este mundo y desde que nacimos, suena contradictorio, ¿verdad? Celebramos el nacimiento de todo niño. Ay, lo estábamos esperando, qué bonito, una nueva vida, pero nació abortivo. ¿Por qué? Porque nacimos pecadores hasta que esta personita recibe a Cristo. Mientras crecemos y pecamos, hermanos, por mucha vida y salud que presentemos al mundo, somos un aborto. ¿Comprende lo que significa esto? Óigame, solo estoy leyendo la Escritura, no estoy caracterizando nada. Sin Cristo, todos los que están sin Cristo son una vida abortada, echada a perder. Pablo, el gran sabio, porque Pablo era un maestro de su tiempo entre los fariseos, un gran pensador, un gran celoso de la ley del Antiguo Testamento. Él mismo llega a decir, yo era una vida echada a perder, una vida abortada. Y el Señor, por su gracia, se me apareció. De todos los registros de su aparecimiento a personas, yo fui el último. De hecho, que Pablo fue el último que lo vio resucitado, y en aquella gran exhortación, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Allí cambió la vida de este hombre. Qué bueno, hermanos y hermanas, todo ocurrió conforme a las Escrituras. Cristo, su muerte, conforme a las Escrituras. Vamos a hacer un breve recorrido y, como dijimos en la primera parte, hace unos días, vamos a mencionar algunos pasajes bíblicos. Mi intención esta mañana es un poquito más del recorrido bíblico que un sermón tradicional. ¿Por qué? Porque yo quisiera entender que estoy hablando a una iglesia en la que la mayoría somos creyentes y estudiamos la Biblia. Así que no vamos a ir a todos los pasajes, no tenemos el tiempo, pero sí que usted pueda tenerlos en su memoria o tomar un lapicito allí y anotar todos los pasajes bíblicos que le van a mantener bien ocupadito la semana. No hay vacaciones en Cristo, hay gozo en Cristo. Tomamos tiempo y vamos a estudiar en casa cada uno de estos pasajes. Las Escrituras antiguas anunciaban su muerte y resurrección y detalles de su sufrimiento. Eso está, hermanos, si usted quiere verlo, en el Salmo 22. Esta mañana no vamos a hacer un recorrido por el Salmo 22 porque también es todo un capítulo, y asimismo Isaías 53. Cuando muchas veces decimos la muerte de Cristo, oiga pastor, a mí me cuesta entender cómo es eso que los profetas anunciaban la muerte de Cristo si Jesucristo no está en el Antiguo Testamento. Ay, cuánto nos hace falta aprender. El centro de la Biblia, cuando decimos el centro, nos referimos a lo más importante de la Biblia, es Cristo, desde el primer libro, Génesis, hasta el último libro, Apocalipsis. El centro de toda la Biblia es Cristo. Y solo quiero recordar que hace unos días dijimos, si quiere ver dónde comienza el primer anuncio, dónde está el primer anuncio de un plan redentor para la humanidad, en el mismo momento en que Eva y Adán fueron engañados por la serpiente, en el libro de Génesis 3:15. No voy a repetir, solo lo estoy recordando. Allí comienza, hermanos, el plan redentor después que el hombre pecó. Y así se comienza a presentar a lo largo de la Biblia, en los libros de la ley, en los libros proféticos, en los salmos, hasta que llegamos a la realización de todo esto a partir de su nacimiento en Lucas y Mateo. Por eso es muy importante, Jesucristo es el centro de todos los libros de la Biblia. Y ya encontramos en Mateo capítulo 12, voy a leer estos versículos, Mateo 12, versos 38 al 40. Dice así la Escritura: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal.
Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ya sabemos todos que los escribas y los fariseos siempre estaban detrás del Señor, no para aprender de Él, sino para burlarse de Él o para hacerle caer en una supuesta trampa. Vamos a hacerle alguna pregunta que Él no sepa contestar, vamos a poner en evidencia que Él no sabe nada, que es un falso profeta. Y cuando hacía alguna pregunta y el Señor respondía, siempre quedaban en ridículo los grandes sabios, porque nadie puede más que el Señor Jesús, Él es Dios. Y entonces, danos señal, danos prueba que tú eres, a ver si es cierto. No, ustedes no entienden de señales, y les voy a dar una. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, ahora yo espero que usted sepa de qué estamos hablando cuando hablamos de Jonás. Porque Jonás es uno de los libros más pequeños de la Biblia, por tanto uno de los menos leídos. ¿Dónde estará ese libro de Jonás? No lo busque ahorita, búsquelo en casa. Y por favor, léalo para que comprenda bien cuando el Señor dijo: Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el estómago del gran pez por su desobediencia. Así por la desobediencia de ustedes, el Hijo del Hombre, que soy yo, habrá dicho el Señor. Ellos no lo entendían así. Yo voy a estar 3 días y 3 noches bajo el dominio de la muerte por causa de ustedes. ¿Qué más señal quieren? Por supuesto que eso no lo entendieron y dijeron: ¿qué clase de acertijo será eso? ¿Quién lo puede entender? Porque claro, también no era fácil entenderlo cuando eso no había ocurrido. Lo estaba el Señor proclamando o anunciando de modo profético. Hermanos, el hecho es que murió. Y como decíamos en la primera parte de este tema hace unos días, nadie duda que murió. Ahora, hermanos, es que no hay duda que murió, porque todos morimos. La gran noticia de que Jesús murió, ni los científicos la pueden negar. Más bien, les conviene no negarla, porque más bien quieren afirmar: sí, es que Él murió como todos morimos. Pero su sepultura, vamos a hablar de su sepultura. Para su sepultura podemos ver que Nicodemo, también sabemos de quién se trata. Si quiere saber quién es Nicodemo, puede ir a Juan capítulo 3, todo el capítulo 3 de Juan, el Evangelio de Juan. Para su sepultura podemos ver que Nicodemo y también José de Arimatea, cuando se nos cuenta la semana de su muerte y todo aquello de su crucifixión, ahí aparece José de Arimatea también. ¿Y quién es él? Y sus sirvientes eran hombres de poder, eran hombres de muchos recursos, hombres de mucha estima en la sociedad judía. Y sus sirvientes entraron en acción rápidamente para sepultar el cuerpo del Señor Jesús, poniéndole abundante cantidad de fragancias aromáticas. Eso se nos cuenta en el capítulo 7 de Mateo, al final del capítulo, versos 57 al 66, y también en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versos 38 al 42. Ahí usted tiene todo el cuadro. Insisto, hermanos, si lo anota, por favor, encárguese de estudiarlo, porque de eso se trata. Recuerda cuando Dios le dijo a un profeta: cómete el libro. ¿Se imagina usted un profeta comiendo libro? ¿Cuánto daño le habrá hecho en aquel tiempo con poca medicina? No se comió el libro así de mascarlo, no. Cómete el libro es no dejes de leerlo. Hermanos, comámonos la Biblia. ¿No están de acuerdo? Bueno, comámonos la Biblia. Porque ahí andan muchos en la calle diciendo: los cristianos de todos los signos cristianos, es que son cristianos porque son ignorantes. La religión es para gente pobre de mente. Pues demuéstrele que no. Usted sabe de Biblia, y saber de Biblia es saber de la palabra de Dios. Siempre digo, hermanos, cuando vienen los científicos allí a decirnos cómo hacer las cosas, vienen los sociólogos a decirnos cómo tenemos que resolver el mundo, o vienen los psicólogos a decirnos cómo tenemos que resolver la vida personal de cada uno, y tenemos que decirle: ¿sabe qué? Lea la Biblia, porque la Biblia corrige la ciencia. Oiga bien lo que estoy diciendo. ¿Usted está contra la ciencia? No, contra la ciencia no. Al contrario,
poniendo la Biblia a raíz de la ciencia, porque la Biblia corrige toda forma científica, todo conocimiento del hombre. Comámonos la Biblia, hermanos, y así alcanzaremos poder de Dios para transformar la vida de otros. Dios transforma vidas y nos usa a nosotros como instrumentos. No cambiamos la vida de nadie, pero somos el instrumento de Dios para llevar la palabra que sí transforma a los demás. Se cumplió lo que anunció Isaías en su muerte. Dice, con los ricos fue su muerte. El Señor no murió entre ricos, murió entre los pobres. Ay, crucifícale, libera mejor a Barrabás. Entre los más pobres, sí, pero su muerte, su sepultura fue por los ricos. Aquí se comprueba. Nicodemo y José de Arimatea. Yo creo que usted ha leído la historia de José de Arimatea, ¿no? Era uno de los también poderosos que quería conocer más de Jesús. No fue por simple lástima o compasión, tenía sed de la palabra y se acercó mucho a Jesús, y cuando murió hablaron con las autoridades para que les dieran el cuerpo de Jesús y fuese sepultado. ¿Sabe dónde fue sepultado Jesús? José de Arimatea había preparado para sí mismo esa sepultura que no había sido usada antes. Era la que él tenía, un hombre rico. Y esa fue la que se usó con el Señor Jesús. Por eso no había ningún otro cadáver ahí, no había otro, porque era la de José de Arimatea, esperando que se muriera este hombre rico. Ya tenía preparada su sepultura y se la cedió a Jesús, por amor a Jesús. Se cumplió la escritura, con los ricos fue su muerte, lo dijo Isaías. Y dice que también llevaron fragancias. Lo de las fragancias aromáticas era una costumbre muy judía, con la idea de retrasar la descomposición del cuerpo. Las mujeres que llegaron muy temprano el domingo también llevaron más fragancias aromáticas. Hoy que tuvimos una mañana muy hermosa, buen grupo de hermanos y hermanas alabando al Señor, también meditamos en la palabra del Señor y hacíamos alusión a este pasaje cuando las Marías llegaron a ver el cuerpo de Jesús. No es la madre de Jesús, son otras dos Marías, Eso lo dice la Biblia, que llegaron allí y vieron, se encontraron con que un ángel del Señor vestido de ropas resplandecientes, y fueron allí y no encontraron el cuerpo de Jesús, y el ángel les dice: no busquen al que vive entre los muertos, no está aquí. El lugar de la muerte no es su lugar. Eso les quiso decir el ángel. Él murió por ustedes, pero si fuese por él, él nunca muere, es Dios. Lo que pasa es que tomó su lugar, pero no lo busquen entre los muertos, porque la muerte no es su lugar. Bendito el Señor, que nos sacó de la muerte a los que hemos creído en él. La muerte no es nuestro lugar. Bueno, el sepulcro sí, porque nuestro cuerpo va a morir, pero no somos más de la muerte eterna, somos de la vida eterna, hermanos y hermanas. Y por eso llegaron temprano. ¿Y qué llevaron? Fragancias aromáticas. Un poco de esto explicaba muy temprano esta mañana. Llevaron fragancias aromáticas porque la manera de sepultar los muertos en los tiempos en que esto ocurrió no era enterrarlos como ahora. Cuando nosotros vamos al cementerio a ver a nuestro ser querido, ¿qué vamos a ver? Pues nada más que la tumba llena de flores. Y muchas de ellas las tenemos bien descuidaditas, ni flores tienen. ¿Qué vamos a ver allí? Nada más que lo que hemos puesto encima. Pero en el pasado se permitía, según la ley, en el Antiguo Testamento, que los muertos fuesen visitados en el sepulcro. Eran cuevas y había una tapa de rueda, como una tapa de piedra, una piedra rodante, que se podía quitar y ver al féretro, se podía ver al muerto por 3 días. Ya el cuarto ya no se permitía porque ya se descomponía, o estaba ya en estado real de descomposición. Por eso llegaron muy temprano, porque era domingo muy temprano en la mañana. El sábado, día anterior, era día de reposo, no se permitía tener contactos con muertos, así que no pudieron visitarlo. Pero llegaron el domingo, como era común. Todos los familiares de un muerto llegaban a los sepulcros a ver a los muertos, pero hasta el cuarto día ya no. Por eso llegaron muy temprano ese cuarto día, muy temprano, y ya no lo hallaron, estaba vacía la tumba. ¿Recuerda cuando el Señor Jesús resucitó a Lázaro? Y él dijo: quiten la piedra, y dijeron: Señor, ya no. ¿Por qué ya no?
tiene 4 días y ya ya no se permitía. Y por eso ellas llegaron muy temprano llevando fragancias aromáticas. Y también así esta mañana la pregunta, ¿es que ellas llegaron para ver al Señor resucitado? No llegaron a ver al Señor resucitado. Llegaron a ver a un muerto. A eso llegaron. Para ellas iban a ver a un muerto. Jesús estaba bien muerto. Lo vieron en la cruz, lo vieron descender. Probablemente eran del grupo de personas que acomodaron su cuerpo porque estaban allí. La Biblia no nos da muchos detalles de eso, pero seguramente estaban allí cuando lo sepultaron. Lo vieron bien muerto. Y el domingo en la mañana llegaron a ver a un muerto con las fragancias aromáticas. Y el Señor Jesús siempre estuvo bien aromatizado porque Nicodemo y José de Arimatea lo pusieron allí en el sepulcro con también fragancias. Pero cuando llegaron allí, ya no estaba. El Señor había resucitado. Su resurrección, hermanos y hermanas, fue también muy verificada por el hecho mismo de que los judíos y los romanos pusieron soldados para resguardar el cuerpo. Finalmente no pudieron evitar lo que ellos mismos reconocieron, que no podían explicar que su cuerpo ya no estaba allí. Óigame, lo que leemos allí en Mateo 27, y sigue allí la lectura hasta 28, llegaron estas mujeres muy temprano y dice la Biblia que los soldados que estaban allí, óigame, eran soldados romanos, eran soldados de duro carácter, no eran hombres cualquiera, no, soldados de batalla. Y pusieron allí las autoridades a estos soldados porque como habían oído decir, el Señor dijo, Jesucristo dijo que iba a resucitar, cuiden allí la tumba, no vaya a ser que algunos de los discípulos vengan a medianoche, roben el cadáver y digan después que resucitó. Así que pusieron una piedra bien puesta, que no se moviera, que nadie la pudiera abrir, y ellos estaban allí vigilando. Y de repente hubo un fuerte terremoto y un resplandor. Dice la Biblia, si lo lee con cuidado, que se quedaron totalmente alarmados, sorprendidos, asustados y cayeron como muertos. Así lo dice la Escritura, cayeron como muertos. Y en ese momento es que ocurre lo que ya leímos, que las mujeres llegaron y también se sorprendieron, pero el ángel les habló a ellas. No temáis vosotras. Les habló a ellas, no les habló a los soldados romanos. ¿Sabe por qué? Porque la intención de Dios es cuidar a los suyos. Ellas son de los suyos, estos no. Hermanos y hermanas, tengamos bien claro una cosa. El Señor Jesús vino a morir por todos, por nosotros y por los que no somos nosotros, por nosotros y los de afuera, por nosotros y los malvados, por nosotros también algunos somos todavía con algunos signos de malvados, pero somos arrepentidos. Bueno, quiero confiar que todos nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos confesado nuestra vida a Dios. Pero los que no son creyentes, ellos viven en sus delitos y pecados y se gozan en ello. El Señor Jesús los ama y quiere que se arrepientan de sus pecados y quiere darles también salvación, pero ellos son los que no quieren recibir. Entonces el mensaje de paz, de tranquilidad, de no se asusten, de no tengan temor, no es para ellos, es para nosotros. Aquellos cayeron como muertos, pero el ángel no les dijo nada a ellos. Le dice a las mujeres, no tengan miedo ustedes, este mensaje es para ustedes. Y les dio la nueva, quiere decir la noticia. No busquen entre los muertos al que vive, porque Él vive, Él no está entre los muertos. Él ha resucitado. Su resurrección fue verificada, hermanos. El Señor resucitó con el mismo cuerpo marcado por las heridas en la cruz, con la intención de dar evidencias de que era Él mismo en el cuerpo que había saltado de la tumba. Yo creo que hubiera sido comprensible. Bueno, miren, ustedes vieron que me clavaron, ustedes vieron que me pusieron una corona de espinas y que me latigaron y quedó mi cuerpo todo demacrado, todo marcado por el martirio, pero ya resucité y estoy como nuevecito. No, esa no era la intención. Miren, estoy resucitado, pero tengo las mismas marcas. Cuando el Señor resucitó y se presentó frente a los discípulos
y cruzó la puerta sin abrirla. Y estaba allí el incrédulo Tomás. Mire bien, los discípulos habían escuchado del Señor Jesús por lo menos 2 o 3 veces: es necesario que el Hijo del Hombre muera y resucite al tercer día. ¿Usted cree que lo creyeron? Pues no, hay varias evidencias que no lo creyeron. Y Tomás entre ellos, cuando vienen y le dicen: lo hemos visto. Ah, yo no estaba allí, por eso te decimos. No lo creo. Mientras no lo vea, no lo creo. Y el Señor se le presentó: Tomás, ¿no creíste? Ah, Señor, perdóname. Mira, pon tu mano aquí, mira, ahí está, los clavos. Pon tu mano en mi costado, allí fui lanzado, mire. Hermanos, la intención de Jesús fue que no quedara ni la más pequeña duda que el cuerpo martirizado en la cruz es el mismo que resucitó de la tumba. ¿Lo duda usted? Espero que no. Creemos en el Señor resucitado de una vez y para siempre. Las profecías anunciaron que el Señor en su regreso, en su retorno, será reconocido por sus heridas. Óigame, el Señor sigue herido en el cielo. Herido así, adolorido ya no. Él resucitó victorioso. Pero las marcas sí están allí para que no dudemos que es Él. Amén. En el libro de Zacarías, el profeta Zacarías, encontramos este pasaje en el capítulo 12, en el versículo 10, anunciando precisamente que el Señor retornará. Oiga, hermano, hermana, la historia no termina con que Él resucitó y se fue a los cielos victorioso. La historia no termina allí, continúa, porque dice la Biblia que Él retornará a reinar en la tierra. Y oiga bien cómo lo describe Zacarías, que no es el único pasaje. Hay otros, pero dice Zacarías 12:10: y derramaré sobre la casa de David. Oiga, esto es literal, en Jerusalén, en la casa de David, allí donde reinó David, allí Él va a descender por ahí. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gloria y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Óigame, cuando el Señor descienda, va a ser el final del tiempo duro de la tribulación. Óigame, no tenemos el tiempo para hablar de la tribulación porque hemos estudiado estos pasajes, cada una de las etapas que siguen de las profecías aún no cumplidas, y hemos estudiado mucho sobre la tribulación. Sabemos que habrá una tribulación, que quiere decir, precisamente por eso se llama así, un tiempo de 7 años de dura persecución para los creyentes. Bendito el Señor que nosotros, la iglesia, no estaremos allí. Él viene pronto para llevarnos con Él. No sé por qué veo rostros tan serios como que dicen: no sabía que venía y no sé si viene y viene por mí, porque ya a lo mejor me quedó. Ay, hermanos, que la palabra nos exhorte. Yo espero que todos nosotros, si el Señor viniera ahorita, todos nos vamos con Él. ¿Vino preparado para irse con Él? No, pastor, no tengo maleta lista. No lleve maleta, que así como nos envió el mundo, así nos vamos con Él. ¿De qué traje espiritual está revestido usted hoy para irse con el Señor en cualquier momento que venga por nosotros? Y cuando el Señor ya nos lleve a su presencia, habrá aquí un duro trajinar de la tribulación. Bendito el Señor que ya no estaremos aquí. Pero ¿cuántos de los nuestros estarán aquí? Alguno que está entre nosotros que piensa que es, pero no es. Que piensa que cree, pero no cree. Que es un simple religioso, pero no es creyente verdadero. Que ha venido o ha ido a cualquier iglesia desde chiquito, pero no ha entregado su vida a Cristo. Que no se ha humillado en su presencia. Ah, ¿cuántos se van a quedar? Y de seguro los que están fuera, que no son creyentes, todos se van a quedar. Y van a pasar 7 años de duras situaciones. Y el Señor vendrá al final de esos 7 años. Hermanos, no estamos separando el tema de la resurrección con la segunda venida. Es que es un mismo tema. La resurrección no es el final de Cristo. Continúa porque regresa para gobernar el mundo. Y nosotros, que ya habremos sido levantados con Él, vendremos con Él. No le da gozo todo esto. A veces pensamos que ser evangélico es solo venir a la iglesia, y parece una cruz venir a la iglesia todos los días. Hermano,
Es el gozo de alabar al Señor que nos llevará con Él para siempre. Y estaremos con Él para siempre. Y entonces, cuando aquello ocurrirá y habrá tribulación y peste y todo eso, y persecución y cárcel para los creyentes de ese tiempo, entonces vendrá Cristo a aliviar sus dolores. Y por eso aquí es que la profecía que hemos leído de Zacarías dice: afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito, los encontrará afligidos, pero el Señor se les presentará. Y como habrá mucha incredulidad, aquí está el Señor, no le creemos que sea Él. Entonces el Señor va a decir: miren mis marcas, soy yo mismo. Por eso es que traerá evidencia en su cuerpo de que será el mismo Señor resucitado. El Señor resucitado se manifestó también a sus discípulos sin entrar por la puerta. Estamos dando las evidencias de su resurrección. Sin entrar por la puerta del aposento, con evidentes capacidades especiales en un cuerpo de carne y hueso. Eso se nos cuenta en el capítulo 24 de Lucas, que lo vaya anotando allí en la lista de pasajes que estamos dando. Libro de Lucas, capítulo 24, para su estudio en esta semana. Hermanos y hermanas, no olvide que hemos venido diciendo todos estos días: el Señor Jesucristo vino como Dios y como hombre. No mitad Dios, no mitad hombre. Él es totalmente Dios, totalmente hombre. Así que aunque vendrá con ese cuerpo físico, vendrá con evidentes capacidades como Dios. Así como se presentó después de su resurrección a los discípulos. Los discípulos estaban reunidos allí en un aposento y de repente oyen esa voz sonora del Señor: paz a vosotros. Qué tremenda cosa, hermanos y hermanas. No solo pronunció la palabra paz, sino que el solo tono de su voz provocó paz en el corazón de unos discípulos angustiados. Estuvimos con el Señor, cuántas cosas maravillosas hizo a través de nosotros o con nosotros, estuvo con nosotros y poder en milagros, y lo vimos morir en la cruz. Qué terrible cosa, qué triste, qué nostalgia. Pero de repente, cuando ellos están en ese ambiente de no sabemos qué decir, muy de duelo, muy de luto, el Señor cruzó la puerta sin abrirla: paz a vosotros. Cuánta paz en esos corazones, hermanos. Qué voz tan sonora la del Señor Jesús. Y yo creo que algunos estarán diciendo: pastor, ¿cómo sabe que era tan sonora si usted no estuvo allí? Es que esa es la voz que todos hemos escuchado cuando oramos al Señor. Cuando tu vida está angustiada: Señor, no sé qué hacer, el negocio no funciona, mi matrimonio se está echando a perder, los hijos se me están... Paz a tu corazón. El Señor te habla todos los días. El problema es que estamos tan alejados de Él, estamos tan sordos que no lo oímos. Y el Señor empieza a gritarte para que lo escuches, que está cerquita tuyo. Y aun cuando te grita, su grito no te ofende, te trae paz. Paz a vosotros. Y todo se volvió calma en el corazón de aquellos hombres. Óigame, la puerta estaba cerrada y Él traspasó la puerta sin abrirla. Dios hecho hombre. Capítulo 20 de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20, dice así la Escritura, versos 19 y 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Acaso había otra cosa que hacer sino solo llenarse de gozo? El Señor, que lo vimos allí ensangrentado, qué terrible cuadro, y allí diciendo: Señor, ¿por qué me has abandonado? Qué dolor, ¿cómo hacer para bajarlo de allí? Ahora viene y nos dice: paz a vosotros. Qué tremendo gozo. ¿Y cómo saber si es Él? Miren mi rostro, miren mis manos, vean mi costado. Sí es Él. Así lo vimos quebrantado en la cruz. El Señor Jesús, hermanos y hermanas, no se manifestó a toda la gente, sino solamente a sus seguidores fieles, los discípulos, los 120 y a 500 a la vez en el momento de su ascensión. Así como dijimos, el ángel, cuando el Señor resucitó, no le habló a los soldados romanos. Ellos cayeron desplomados, asustados. Le habló a las suyas.
esas mujeres que habrían llegado muy temprano a ver su cadáver. No teman, yo soy. Hermanos, hermanas, qué bendición cuando el Señor resucitado sabemos que estamos absolutamente seguros que mora en nuestro corazón, y si nos afianzamos en Él con toda fe, no hay ninguna tormenta que pueda quitarnos la paz que solo recibimos de Él. Pedro, ya en el libro de los Hechos, ya el Señor había partido hacia los cielos y comenzó el tremendo momento del trabajo apostólico. Aquí comienza el trabajo apostólico cuando la Biblia dice, Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ellos esperaron confiadamente ese momento, vino sobre ellos el Espíritu Santo y comenzaron a predicar. Desde que comenzó a predicarse la palabra en el tiempo apostólico, ya el Señor Jesús no estaba con ellos, comenzó la persecución. Oiga, hermanos, aproximadamente 3-4 siglos de terrible persecución de todo creyente en cualquier parte del mundo. Sigue habiendo persecución todavía hoy en muchos lugares. Bendito el Señor que nadie le impidió a usted venir, a no ser la propia pereza de los que no quisieron venir. Pero usted vino por su propia voluntad. ¡Qué gozo! ¿Cuántos hoy, en cualquier parte del mundo, cualquier impedimento, no pueden ir a un templo para alabar al Señor? Y no cree usted que solamente allá donde hay guerra por ahora y mañana ya no, y allá y mañana ya no, eso va y viene, sino que hay países donde permanentemente no se permite la adoración a Dios y tienen que hacerlo a escondidas. Y cuando son sorprendidos, son quemados vivos, son apedreados, son llevados por lo menos a la cárcel. Bendito el Señor que estamos aquí, hermanos y hermanas. ¿Ah? Óigame, yo creí que iba a recibir un amén sonoro, porque es gracias a Dios que gozamos de libertad. ¿Y sabe por qué insisto en esto? Porque si nosotros tenemos libertad de venir hoy y probablemente mañana y el próximo domingo, yo quiero preguntarle, ¿usted cree que será siempre así? Piense en eso. Por alguna razón o por la otra, ¿usted cree que siempre vamos a tener en todo el mundo, aquí y allá, esta libertad para hacerlo? La Biblia dice que no. Y no es que temor, que parece que no, que los signos del mundo, porque la política, porque la vida social, porque la pandemia, cualquier cosa, pero no solo por eso, hermano, es porque está profetizado que los días del mundo son malos. Tenemos que aprender a disfrutar de la libertad en Cristo que todavía disfrutamos hoy y afianzarnos más en la adoración y la predicación de la palabra. Así que, hermanos y hermanas, el Señor se manifestó públicamente para darnos fuerza y seguir testificando de Él. Pedro atestiguó en la casa de Cornelio, una gran historia que en el estudio de jueves del libro de los Hechos ya hemos estudiado con mucho detenimiento. Y cuando llegó a la casa de Cornelio, allí lo envió el Señor y comió con ellos pescado y miel. Allí testificó esto. Hechos 10, dice Pedro que ellos, los discípulos, comieron pescado y miel con el Señor Jesucristo. Hechos 10, 40 y 41. A este, dice Pedro, hablando de Cristo, levantó Dios al tercer día, esto es la resurrección, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, a nosotros, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Ah, qué tremendo, hermanos y hermanas. A Pedro nadie se lo ha contado. Pedro no lo leyó en alguna circular de ningún periódico o revista o el internet. Pedro estuvo allí con el Señor. Pedro estuvo con Él antes, durante la crucifixión del Señor de un modo vergonzoso, porque le negó 3 veces, y también después de su gloriosa resurrección. Pedro no está diciendo algún cuento, hermanos. Yo estuve allí, le dice a todos en casa de Cornelio. El Señor había anunciado que se levantaría de la muerte
Y eso es lo que Pedro les dice a ellos, lo que dice Juan en el relato de su evangelio. Juan capítulo 2 versos 18 y 19. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Están hablando con el Señor Jesús. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Óigame, cuando él está diciendo esto como profecía de su resurrección, que es lo que estamos viendo en este momento, no lo entendieron, menos los fariseos. ¿Qué señal nos das? Otra vez pidiendo señales. Le dice: les voy a dar una señal. Él está en el templo de Jerusalén con ellos. Ustedes destruyen este templo y ellos están creyendo que se trata del edificio. Ustedes destruyen este templo y en 3 días lo levantaré. Óigame, este está loco. ¿Cómo va a destruir este gran edificio? El templo de Jerusalén era lo más majestuoso en cuanto a edificios se refería en aquella antigüedad. Va a destruir este templo que fue construido durante decenios y por muchos hombres. Este dice que lo destruye en 3 días y lo destruye en un momento y al 3er día lo va a levantar. Hermanos y hermanas, para nada estaba hablando del edificio. Estaba hablando del templo, de su gloriosa presencia, de sí mismo. Ustedes me quitan la vida y en 3 días me vuelvo a levantar. Eso es lo que exactamente está diciendo. Pero sus mentes llenas de pecado nunca pudieron entenderlo. Hermanos, hermanas, la ascensión. El Señor murió, el Señor resucitó y fue ascendido. El Señor tenía que ser ascendido al cielo una vez resucitado, para que se cumpliese lo que había sido escrito acerca de que el Padre le daría el reino. El anciano de días, así es identificado el Dios Padre. Dios no es ningún anciano. Cuando dice aquí la figura de anciano de días, es quiere decir, es un anciano. Cuando hablamos de anciano, ya tiene 100 años. ¿Cuánto ha vivido? Pero dice un anciano de días. ¿Qué es lo que tiene días? Un bebé. Es el anciano bebé. ¿Cuál es la figura aquí? El anciano que no envejece. El anciano que se mantiene niño porque es eterno desde la eternidad. No envejece. Este es el Padre. Este anciano de días en el cielo le daría el trono, el poder al Hijo del Hombre. Profecía del libro de Daniel, capítulo 7, versos 13 y 14. El Señor lo dijo en una parábola, que Él habría de irse para recibir un reino y volver. Y la Biblia nos declara en Zacarías capítulo 14, siga anotando las citas bíblicas. Tiene mucho que leer esta semana, hermano. Qué bendición ocuparnos de la Biblia en todo tiempo. Él vendría al monte de los olivos y lo partirá por en medio. ¿Sabe lo que quiere decir? El Señor Jesús, cuando ascendió a los cielos, ascendió estando allí en el monte de los olivos con sus discípulos. Allí desde donde mismo partió, allí mismo retornará para reinar en Jerusalén. Qué bendición tan grande. Cómo la Biblia nos declara con toda sencillez todo lo que habrá de acontecer. Para poder recibir el reino en los cielos, tenía que ser ascendido. Hechos capítulo 1, versos 9 al 11, lo leo así. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, estaban los discípulos allí, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Oiga bien lo que dijeron estos hombres con vestiduras blancas. Vieron que el Señor se iba y los discípulos perplejos allí. Qué espectáculo tan grande. Dice aquí que dijeron estos varones, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén, hermanos. Qué bueno que les aclaró de qué se trata todo esto. No entendemos. Este que se va también va a venir. Y esta última parte es para nosotros, hermanos. Él viene, ya vendrá con nosotros para reinar. Primero viene hasta las nubes, no hay tiempo de esto porque ya es lo que hemos estudiado. Viene hasta las nubes para llevarse a la iglesia. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y nos encontraremos allí en las nubes para estar con el Señor. Amén. Y
Pasa el tiempo de la tribulación y después de ese tiempo terrible es cuando se cumplirá esto. El Señor vendrá y llegará allí al Monte de los Olivos y establecerá su reino milenial y nosotros reinaremos con Él. Prepárese, hermano, para reinar con el Señor. Y qué bueno, hermanos, que la preparación no es en la universidad, no es en el mayor estudio que podamos hacer. Siempre animo que entre más estudiemos mejor, pero no es esa la preparación para reinar con Él. La preparación es espiritual. Hermanos, hermanas, yo creo que cuando cualquier persona quiere gobernar una nación, en la antigüedad, sea un rey, un príncipe, un primer ministro, un presidente, en cualquier país del mundo escoge lo mejor para reinar con él. Pero muchas veces nos equivocamos pensando que el más sabio, el que tiene tantos doctorados, no, es el más confiable. No se olvide. Este tiene 4 títulos, pero no confío en él. El Señor tampoco. Confía en quienes han aprendido a humillarse delante de Él. ¿Qué preparación deberíamos tener hoy? Más humillados en su presencia para que seamos útiles en su reino eterno. Más humillados, más consagrados, más haciendo su voluntad, más tiempo de oración y de palabra, más y mejor testimonio, la mejor preparación para cuando vengamos y reinemos con Él. El Señor, siendo ser humano resucitado, tiene cuerpo de gloria, ¿sí? Ya está glorificado. Hoy en Él habita corporalmente toda la deidad, toda la naturaleza como Dios. Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21, uno de los pasajes más conocidos. En Él está corporalmente habita en Él todos los poderes de Dios, porque Él es Dios, y también lo testifica así la carta de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, verso 9, dice la Biblia, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. ¿Sabe lo que significa la palabra plenitud? No falta nada, está completo. Es total, toda la plenitud de Dios habita en Él. Y después su elevación al cielo. Los discípulos estaban reunidos en el aposento alto cuando el Señor Jesús resucitado se les apareció. Eran probablemente unos 120, los llevó a través del Monte de los Olivos hasta llegar a Betania. Después regresa al Monte de los Olivos y luego ellos ven que una nube lo levanta hacia el cielo. Lucas capítulo 24, también para que lo lea, versos 50 al 52. Y Pablo también hace una referencia a ese momento cuando dice que más de 500 fueron testigos de su elevación al cielo. Se lo dice a los Corintios, primera carta a los Corintios capítulo 5, versos 5 y 6. Dice Pablo, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Hermanos, hermanas, no hay otra o ninguna otra ascensión que aparezca en la Biblia y que haya sido testificada por tanta gente. Nadie ha sido ascendido al cielo y la única vez que ha ocurrido con Cristo ha sido testificada por tantas personas. Finalmente, hermanos y hermanas, tenemos su exaltación. Fue exaltado, no lo olvide, hemos hecho mucho énfasis en esto en estos días. La historia de Cristo no es solo que murió. La historia de Cristo no termina con que fue sepultado. Tampoco termina con que resucitó. Continúa con su ascensión y va más allá, su exaltación hasta lo más grande, lo más alto. Dice la Biblia la exaltación en Filipenses capítulo 2. La exaltación consiste, hermanos y hermanas, en la ubicación a una posición de mayor dignidad. No hay posición más alta que esa. Cristo fue elevado o exaltado por el Padre a una posición de más alta dignidad o rango por ser el idóneo o adecuado para ejercer total autoridad en el reino. El Señor Jesús no es electo por el Padre para regobernar. No hay entre quién elegirlo. No hay otras opciones. Es el único como Dios para reinar. En Juan capítulo 17, versos 5 y 6, para que anoten la cita,
Pero la que vamos a leer aquí, Filipenses capítulo 2, versos 9 al 11. Muy conocido este pasaje para ponerlo en nuestra vida práctica. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos y hermanas, cuando dice toda lengua, es la lengua nuestra también. De repente pensamos toda lengua, el otro, la otra nación, el otro país. No, hermanos, aquí nosotros, toda lengua. Que no haya una sola aquí que no confiese que Jesucristo es el Señor. El Señor Jesucristo recibió todo poder, toda potestad, quiere decir toda autoridad del Padre en el cielo y en la tierra. Mateo 18, 18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Oiga bien, la autoridad de Dios ha sido delegada a la iglesia. La autoridad de Cristo ha sido delegada a la iglesia, es lo que está diciendo aquí. Ustedes como iglesia, ustedes como creyentes pueden atar y desatar si yo lo apruebo. Si Él lo aprueba, entonces yo tengo poder, autoridad para decretar. No, tú no. Te sometes a la voluntad de Dios y de acuerdo a la aprobación de Dios, tú puedes actuar con autoridad. No puedes hacerlo solo o sola. Nuestra virtud en la tierra como iglesia, nuestra autoridad es delegada de parte de Cristo. Dice Mateo 28 y 18: de cierto os digo que todo lo que... ¿Quién lo dice? Él. De cierto os digo, ustedes hagan lo que quieran. No, eso no dice. De cierto os digo, están sujetos a mi autoridad. Tiene que ser bajo mi aprobación. Hermano, hermana, no des un paso adelante si no cuentas con la aprobación de Dios. Y para poder ser aprobados por Dios, humillémonos todos los días en su santa presencia. Cuando pensamos en la obra del Señor Jesucristo, normalmente llegamos hasta su resurrección y ascensión. Tenemos que observar que la historia de su maravillosa obra continúa hasta su gloriosa exaltación en el cielo por parte del Padre. Esta exaltación nos muestra la total aprobación del Padre por el pleno cumplimiento de su grande obra de redención por todos nosotros. Ahora nosotros, como hijos de Dios, tenemos que vivir en pleno cumplimiento de sus demandas de ser un pueblo santo, redimido, en el servicio de sus grandes propósitos. Vamos a orar. Bendito tu nombre, Dios. Gracias por esta palabra deliciosa. Y es deliciosa porque viene de ti. Perdona todos nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestra frieza espiritual, nuestras desobediencias. Oh Padre, después de apreciar la grandeza de tu voluntad a través de Cristo por nosotros, que no merecemos, no mereceremos jamás, pero por tu misericordia lo recibimos por gracia, por fe. Te damos gracias por todo ello y pedimos que tu Espíritu siga guiándonos en cumplir tus grandes propósitos, con gozo, trayendo a otros para que vean y crean y sean salvos. Oramos en el nombre precioso y bendito de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.